Hola chicos, ¿cómo están? Voy a compartir con ustedes unas palabras que escribí sobre el pintor tucumano Alfredo Gramajo Gutiérrez. Pintor de nuestras tierras, nació el 29 de marzo de 1893 en la localidad de Monteagudo, al sur de la provincia de Tucumán. A temprana edad se traslada a Buenos Aires y trabaja en los ferrocarriles. Se forma en la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes y en la Academia Nacional de Bellas Artes. Se recibe como profesor de dibujo. Hombre silencioso y de pocas palabras, como lo atestiguan estudiosos, fue capaz de mostrar en sus obras al hombre del interior norteño en sus faenas diarias, pero también en momentos en donde el misticismo religioso se mezcla con creencias regionales. Escenas de velorios, de danzas, de adoración, evocan a un mundo que en ocasiones lo atormenta y espía. Duendes, luces malas y apariciones danzan en mi mente y mi sueño se volvió desesperado, señala. O esas ánimas que recorren su cuerpo y lo impulsan a resguardarse. Hombres y mujeres, niños y ancianos, paisajes, retratos, interiores, todos son abordados con la presencia de un artista al que el color lo convoca, ocupando un importante lugar en sus pinturas. La sensibilidad cromática y la audacia de sus composiciones lo señalan como un creador que supo dar vida a un lenguaje propio. Sus personajes, en ocasiones anónimos, no muestran sus rostros escondidos, y cuando lo hacen, son el espejo real de esa sociedad que tanto le interesó representar. Rostros adustos, introspectivos, en silencios perturbadores. Algunos lo sitúan como un artista costumbrista, mientras que él prefiere llamarse documentalista. Plasmó con extrema sensibilidad mundos simbólicos con una narrativa propia de su tierra que, unida a la delicadeza del detalle, lo sitúan como testimonio de un tiempo y un lugar que no pudo olvidar. Muere un 23 de agosto de 1961 en Olivos, Buenos Aires. La pregunta que me hice fue, ¿qué constela en esta obra? La expresión que constela nos remite a la palabra constelaciones. Y en este punto me quiero detener específicamente porque he decidido tomar una frase de un pensador, un filósofo que a mí me gusta mucho, que también es muy conocido, que se llama Walter Benjamin, un filósofo alemán, con una historia apasionante que ustedes averiguarán de qué se trata al margen. Él tiene una frase muy bonita que es: una imagen es aquello en lo que ha sido entra en contacto con el aquí y el ahora con la velocidad de una centella para formar una constelación. ¿Qué quiere decir esto? Este concepto es un concepto muy usado en la actualidad por los curadores, porque permite establecer asociaciones con piezas e incluso con acontecimientos que están muy lejos en el tiempo y que incluso se adelantan, o sea, se vienen más hacia nuestro tiempo en relación a una pieza central alrededor de la cual se establecen todos los análisis. En este caso, la obra de Gramajo Gutiérrez que estamos analizando, que es Votación en el Norte, o Día de Elecciones en el Norte, perdón. Yo que he pensado, en el momento de mirarla rápidamente, he notado algo muy curioso, y es que hay 32 personajes masculinos y un solo personaje femenino que está preparando empanadas. Los hombres debaten, charlan, incluso en un costado hay varios que están sentados en una silla como si se tratara de una pulpería o algo así. Bueno, la palabra pulpería es una palabra que remite al sur de la Argentina. Yo no sé si exactamente en el norte se usó esa palabra, pero sí parece
un bodegón, etcétera, etcétera. Lo que importa acá es el personaje femenino solitario, en medio de ese tumulto, muy solitariamente, que no ha parado de trabajar, mientras los hombres se dedican a las cosas importantes. Yo inmediatamente se me armó la siguiente constelación, con dos piezas. Una pieza que yo acababa de ver hace relativamente poco, que es la más lejana, la que está más lejos de Alfredo Gramajo Gutiérrez, que se llama La vida en la Escuela de Artes de la Real Academia de Inglaterra, ¿no? Del siglo XVIII. Es una mezzotinta en la que ustedes van a observar exactamente la misma cantidad de hombres que están en un taller de artes, en donde se puede ver que hay sobre todo imágenes que tienen que ver con la escultura. Pero en una pared están presentes los retratos de dos mujeres. Esas dos mujeres, que fueron Mary Moser y Angelica Kauffman, fueron dos artistas que fundaron la Real Academia de Artes de Inglaterra y que sin embargo no aparecen en forma física en esta reunión todos artistas, personajes masculinos, porque eran mujeres. Ellas están negadas. Y la otra pieza con la que yo establecí un vínculo, armé una constelación, es una pieza más reciente que la de Gramajo Gutiérrez y que se llama Huelga en Bogotá y es de Clemencia Lucena. Está hecha, es una pintura, un óleo sobre tela de 1978. En esta pieza ustedes pueden observar que las mujeres también están cocinando, mientras que los hombres están abocados a todas las tareas que tienen que ver con la movilización que acompaña el hecho mismo de la huelga. Acá lo que se desprende, y en eso la hermanamos, volvemos a Gramajo Gutiérrez para hermanar estas tres imágenes, es el rol de la mujer, de cierta forma, muy evidentemente negado y colocado en un segundo lugar, en todo caso colocado en un segundo lugar. Ustedes observen que en la pintura de Gramajo Gutiérrez, como también en la pintura de Clemencia Lucena, la mujer, los hombres han detenido su trabajo y la mujer sigue produciendo. Lo que ocurre es que no se consideraba trabajo lo que hacía la mujer, y aquí la unimos con la pieza de la mezzotinta que les comento, cuyo autor es Richard Irlo, en donde directamente la mujer no aparece haciendo tareas menores, directamente no aparece. Son dos mujeres muy importantes porque son cofundadoras de la Real Academia que todavía existe en Inglaterra, pero ellas no aparecen retratadas más que de una manera indirecta. Fueron dos grandes artistas, pero se consideraba que a pesar de que se reconocía el valor de su trabajo, de cierta forma se lo considera inferior al trabajo que hacían los hombres. ¿Por qué? Porque acá lo que queremos destacar es que en todo caso las mujeres no trabajan. Las mujeres hacen un cierto tipo de producción que no está destinado a dejar huella alguna. Cocinar, coser, bordar, etcétera, etcétera. No, acompaña al hombre en sus luchas, pero no tiene un papel protagonista. Y si lo tuviera, le es negado. Bueno, yo he querido hacer este tipo de asociación, supongo que conforme al aire de los tiempos que corren, que no solamente están marcados por el coronavirus, esta es la razón por la que estoy en mi casa, hablándoles desde mi casa, sino también por la lucha por los derechos de la mujer, ¿no? La lucha por los derechos además de género. Y quizá atravesada por esas luchas, yo he sentido la necesidad de establecer estos vínculos, de hacer estos vínculos dialécticos, estas constelaciones, basándome en esta frase tan bonita y tan poética de Walter Benjamin. ¿Qué tal? Soy Gaspar Núñez, soy un exalumno de la escuela y me han invitado a hacer un comentario sobre una pintura de Alfredo Gramajo Gutiérrez
que es de 1940. Se llama Un día de elecciones en el norte. Bueno, cuando estaba leyendo sobre esta pieza y la revisito y demás, lo primero que veo es de que la ficha del Museo Nacional de Bellas Artes, que es donde actualmente está la pieza, las medidas no son congruentes con las dimensiones o la proporción de la imagen de la pieza, ¿no? Ahí dice de que la pieza mide 181 centímetros por 201 centímetros. Esto me llamaba la atención porque es una pieza extraña y bueno, al faltar ese dato, como que no sabía bien qué dimensiones tenía, ¿no? Eso es algo que me gustaba. También cuando la veo, inmediatamente pienso en una pieza de Jimena Croceri que se llama Carta Pesada. Es una obra de 2018. Viendo la fecha en que se produce esta pieza, inmediatamente como que me pregunto, porque es una pieza bastante extraña, no es una escena que nosotros hoy podamos relacionar directamente con una votación, ¿no? Parece más como una peña o una fiesta. Si bien en 1912 ya existía la ley Sáenz Peña, que decía de que todos los varones mayores de 18 años estaban obligados a votar de forma secreta e individualmente, la pieza está hecha durante la década infame, que hay un retorno al voto cantado, ¿no? Y los registros que vemos de votación de esos años distan mucho de la imagen de la pieza esta. Siempre hay como alguien, un supervisor con un fusil al lado del notario que va registrando como los votos, y es como una situación bastante severa. Y en contraste, esta pintura de Alfredo Gramajo es como una fiesta. Hay muchas personas que están con damajuanas tomando vino, hay un tipo con una guitarra que me encanta, está el perro ahí abajo de la mesa, la señora que vende empanadas y que fagocita como esa cosa de reunión, ¿no? Y los notarios parecen más como una mesa jugando al póker. Bueno, también me interesaba ese abarrotamiento de personajes, ¿no? Como que ese grupo compacto de personas tiene un límite bien preciso y que coincide con dos verticales que están marcadas por los postes que delimitan una galería, ¿no? Entonces los personajes estarían hacia el bajo techo o hacia el exterior de la galería, porque no se ve muy bien en la pintura, pero todos los personajes se circunscriben a ese espacio. Esto me hacía pensar en qué lugar ocupaba el cuerpo, o sea, desde qué punto de vista veía Alfredo Gramajo Gutiérrez. Me hacía pensar en algunas estrategias del viejo paradigma de la foto documental. Esa toma de distancia yo la entiendo como un intento por eliminar los rastros de como de un punto de vista subjetivo, ¿no? También ningún personaje ve directamente a Alfredo Gramajo como si fuera de que es un ser incorpóreo, ¿no? Todo esto me interesaba en relación a que él decía: yo no pinto, documento, que es una frase controversial,
Y me gustaba, en contraste con Pedro Figari, que es un artista contemporáneo, a Gramajo Gutiérrez, y que además tiene varios puntos de encuentro en búsquedas personales, pictóricas y demás. Pero Pedro Figari decía que él no pintaba las cosas, sino que pintaba los sentimientos y emociones que le suscitaban. También esta situación de un bloque compacto de personas que se ve desde un punto alejado y que tiene un límite preciso, me traía a la mente una imagen que ha circulado un montón en estos últimos días, que es una foto de Tucumán, la de los jubilados intentando cobrar en el banco, y que están ocupando la calle 24 de septiembre en un contexto de la ciudad vacía, ¿no? Compañeros, ¿cómo están? Mi propuesta de abordaje sobre la obra de Gramajo Gutiérrez se va a centrar no solamente en la pieza en concreto, sino también en una dimensión de la imagen como construcción cultural, también desde un horizonte antropológico. Podemos plantearnos, en primer lugar, qué decir sobre la pintura, qué decir sobre esta obra en particular y sobre las obras de arte en general. Cómo hablar del arte sin quitar nada a la complejidad de la imagen, sabiendo también que en toda traducción algo se pierde. En concreto, cómo estar frente a la obra, frente a la imagen. Les propongo algunos comentarios sobre lecturas que me interesan y que creo y espero que pueden darnos algunas pistas o plantear inquietudes para hacer trabajar a las imágenes. Como datos empíricos que nos proporciona la ficha de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, sabemos que la obra se llama Día de Elecciones en el Norte, que fue producida por Alfredo Gramajo Gutiérrez en el año 1940, el mismo año en el que ingresa a la colección del museo a través del Salón Nacional de Artes Plásticas. Pertenece al período de arte del siglo XX, de Argentina del siglo XX, es una pintura realizada con óleo y está catalogada dentro del estilo realismo, regionalismo y del género costumbrista. Ahora bien, ¿esto es la obra? Podemos preguntarnos, ¿de qué está hecha la pintura? ¿Es la tela, el óleo, el trazo del pincel, su materialidad? ¿Qué nos aportan los datos históricos? ¿Se agota la comprensión de la obra en el espacio y tiempo en el cual fue producida? Muchas veces, como en el caso de esta pieza, las obras plantean anacronismos que procuraremos sean fecundos. Podemos plantearnos cómo aparece una obra realista de género costumbrista, como lo define su catalogación, a comienzos de la década del 40, cuando, en el plano de la historia que nombramos como universal, ya hemos transitado las primeras vanguardias del siglo XX, deudoras de esas corrientes que desde finales del siglo XIX, en torno al post-impresionismo, ya se van configurando un planteamiento fuerte de rupturas sobre lo formal. Incluso esta obra es posterior al dadaísmo y al surrealismo, este primer movimiento incluso donde la obra ya aparece como gesto o señalamiento en una actitud nihilista frente a la historia del arte como proceso positivista de la modernidad. Una pintura en el plano internacional contemporáneo a su producción que se corresponde con el afianzamiento del posicionamiento de Estados Unidos como nuevo punto de producción o nuevo centro de producción cultural y al mismo tiempo como polo económico. En Argentina se ubicará históricamente entre el centenario y el impulso modernizador de las primeras décadas del siglo XX y las experiencias abstractas que van a tener lugar a partir de la década del 40 en torno a la revista Arturo, el arte concreto invención, Madí y el perceptismo. Fíjense ustedes que en el año 1942, 2 años después de que esta obra es un premio de adquisición del Salón Nacional, un grupo de artistas, entre los que se encuentra Tomás Maldonado, escribe y redacta el Manifiesto de los 4 jóvenes, en donde hay una crítica muy fuerte a la institución del museo, al jurado de selección y de premiación y a los académicos de ese momento.
En el plano político, la aparición de esta obra coincide también, es cercana también al surgimiento del peronismo, lo cual seguramente nos abre aún mayores posibilidades de lectura. Otro abordaje, y que se enmarca en un debate actual por el que transitamos, es pensar el sentido de identidad tucumana en Gramajo Gutiérrez. Como sabemos, es un artista que nace en Tucumán, pero que en los 14 años ya se instala y reside en Buenos Aires. Pese a sus viajes de ferrocarril, nosotros podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué hay de tucumano en la obra de Gramajo Gutiérrez? ¿Hasta qué punto no es una construcción de la imagen sobre lo local como foráneo, desde aquella escena artística de Buenos Aires que condenaba el manifiesto que hicimos referencia recién de los 4 jóvenes por su anclaje en motivos nativistas? ¿Qué hay de los rasgos de identidad latinoamericana que encuentra en los paisajes del norte someros espacios de supervivencia? ¿Cómo se construye la identidad? En este sentido, podemos pensar también en el rol que desempeña y el espacio, no solo compositivo, sino también en el plano de lo social, en los procesos eleccionarios de la década del 40, la única mujer que encontramos en la imagen, más aún resaltando la intención documentalista que el mismo Gramajo Gutiérrez otorgaba a sus pinturas. En cuanto a los aspectos plásticos y formales, la composición horizontal, que agrupa a las figuras resueltas en fuertes volúmenes que se ubican en un espacio casi sin profundidad, nos recuerda tanto a los frisos medievales como a las síntesis geométricas cesarianas y a las estéticas y los roles y el rol aleccionador de las imágenes de los muralistas mexicanos. Pensando también en este sentido que en el año 33 vamos a tener la visita de Siqueiros al país, el diálogo y la producción junto a artistas locales, y en el 44 la creación del taller de arte mural. Incluso también de una forma dialéctica podemos pensar en imágenes contemporáneas que también formalmente son cercanas a esta realización. Este breve recorrido que planteamos a grandes rasgos y que por supuesto puede y debe ampliarse, y creo que también es el sentido de la convocatoria a la cual estamos llamados, es deudor de una serie de autores que revisan la producción del historiador de arte alemán Aby Warburg, quien trabajó a finales del siglo XIX y comienzos del 1900. Warburg, en lo personal, me resulta un autor sumamente apasionante. Su proyecto empírico y experiencial de trabajo con la imagen es tan amplio como complejo, aún más porque es un historiador que escribe muy poco, cada vez menos en la medida que avanza sus investigaciones, otorgando un lugar de privilegio a la imagen, en desmedro del texto escrito. Esta historia del arte para Warburg es en realidad un montaje de la memoria. Este montaje de la memoria lo puede realizar solamente a través de las imágenes y de las correspondencias dialécticas y anacrónicas que va encontrando en esa multiplicidad de las imágenes. Él escribe poco y cada vez menos a medida que avanza sus investigaciones, para llegar a su último gran proyecto que queda inconcluso al momento de su muerte, que es el Atlas Mnemosine, un gran atlas de la memoria que está constituido por paneles de fondos negros en los cuales se montan las imágenes. Dice Didier Huberman, Warburg puso en práctica un constante desplazamiento en el pensamiento, en los puntos de vista filosóficos, en los campos del saber, en los periodos históricos, en las jerarquías culturales, en los lugares geográficos. Esta amplitud y este desplazamiento, ¿no? Era un saber, dice Didier Huberman, en movimiento en el que poco a poco se constituía a través del juego, errático en apariencia, esta idea de quien va avanzando en su investigación a medida que va produciendo, casi sin reflexionar, o una reflexión misma en el quehacer, que también es muy cercana a nosotros dentro de la producción artística, de todos esos desplazamientos metodológicos. Tal fue, pues, la insatisfacción de Warburg, esta idea de que exista un único territorio para el saber, en este caso concreto, de la disciplina de la historia del arte. Nos encontramos frente a la imagen como frente a un tiempo complejo, y por eso esta dimensión psicológica de la imagen, como una sintomatología de la cultura, como un síntoma de un proceso cultural mucho más amplio,
que luego la historia del arte tiende a hacer síntesis, a generar conceptos y a trazar una historia coherente. La propuesta de Barbour, espero, nos interpela hoy frente a Gramajo Gutiérrez y frente a la imagen y el tiempo presente que nos desgarra y nos vuelve contemporáneos. Nos abre frente a nuestras especificidades y nuestras bibliotecas. Nos propone una verdadera arqueología de los saberes, múltiples, diversos, contaminados, encontrados en tensión de la diversidad que no exige síntesis. Eso me parece también un aspecto importante. Barbour nunca trata de llegar a una síntesis superadora, sino que, por el contrario, el encuentro de las diferencias, en tensión constante. Desplazar el objeto arte, dirá Didier Huberman, inquietarnos, abrirnos a las sobredeterminaciones, reformular la especificidad, asistir a la imagen, junto a Barbour, como un fenómeno antropológico total. La obra de arte, dice Didier Huberman, ya no será considerada como un objeto cerrado sobre su propia historia, sino como el punto de encuentro dinámico, el relámpago, dirá Walter Benjamin, de instancias históricas heterogéneas y sobredeterminadas. En estos días en los que nos toca vivir un aislamiento social preventivo obligatorio a causa de la pandemia que asola el mundo, hay una idea que viene rondando mi cabeza y que la estuve leyendo en distintos autores que están reflexionando sobre esta situación global, y es la siguiente: cuando todo esto termine, el mundo va a ser completamente otro, el mundo va a ser muy distinto y nos va a tocar pensarlo con diferentes herramientas, con diferentes categorías de análisis. Esto, como educadores, nos interpela. A mí como educadora me lleva a pensar y a preguntarme: ¿qué hago ahora? ¿Cómo desarrollo mi ahora como educadora? Y una posible respuesta es que este es el gran momento para reinventarme y para repensar mis concepciones. Una de las concepciones que tengo que repensar es mi concepción de clase. ¿Puedo trasladar mi clase tal como yo la considero a una virtualidad? Porque si algo está pasando ahora es que todo nuestro mundo social, nuestro entramado educativo y de relaciones está en el mundo virtual. La situación de conectividad en la relación enseñanza-aprendizaje es la única relación que está pudiendo suceder, y por supuesto no les sucede a todos. Hay algunos que han quedado excluidos de este mundo virtual, así como antes lo habrán estado del mundo físico también. Más allá de estas reflexiones que son sociales y políticas, algo que a nosotros, profesores de la Escuela de Bellas Artes, nos toca pensar es qué hacemos, qué es lo que está importando en este momento a nuestros chicos, a nuestras chiques, qué es lo que está siendo necesario de emprender, desarrollar, hablar con ellos. La otra vez escuchaba en una conferencia a Mariana Maggio diciendo a los docentes que va a ser muy difícil pensar contenidos curriculares con independencia de lo que está pasando. El gran tema es la pandemia. Y entonces estamos ante el desafío de volver a pensar qué es lo que vamos a proponer en este año, ¿no? Como profes. Bien, el equipo de la EVA Conectada está muy en sintonía con esta necesidad de reinventar nuestras experiencias educativas a tono con esta situación extraordinaria, pero que nos está modificando profundamente. Y está también permitiendo que emerjan nuevas maneras de encarar la educación, de encarar nuestras prácticas. Es por eso que en esta oportunidad vengo a proponerles la siguiente experiencia.
La consigna es la siguiente. Vamos a partir de la observación, la contemplación de la obra del artista tucumano Alfredo Gramajo Gutiérrez. La obra, la pintura específicamente se llama Día de Elecciones en el Norte. La idea es que podamos atravesar por la experiencia de mirarla, sentir, pensar en torno a ella y luego de esto, de este momento, podamos elaborar un texto, una producción personal. Permitamos que fluya nuestra subjetividad, movamos un poquito nuestra estantería, desmontemos conceptos solidificados que tenemos. De esta manera nos vamos a reubicar en una nueva trama. Esa es la idea, ¿no? Empezar el ciclo lectivo fortalecidos y reconectados. Luego de que el texto esté listo, lo van a poder subir y compartir con toda la comunidad. Así que, bueno, solo me resta decirles muchas gracias por el tiempo, por escuchar y adelante, animémonos y nos vemos, nos leemos muy en breve.